Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Chicos, miren, me encuentro por primera vez en un crucero. Nunca había estado en un crucero en mi vida y nos encontramos en un crucero que va hacia Alaska de Royal Caribbean. Este se llama Anthem of the Seas. Y miren, en este video les voy a dar un tourcito de todo el crucero, les voy a estar dando tips y les voy a estar enseñando qué te incluye el crucero hacia Alaska. Ok, este crucero, por cierto, hace 4 paradas. Viene hacia la ciudad de Sitka en Alaska, luego para en la ciudad de Skagway en Alaska y luego para en Juneau, Alaska, que por cierto es la capital de Alaska. Y por último pasa por el pueblo de Victoria, que es en Canadá, de hecho. Entonces son 4 paradas las que hace este crucero. Entonces en este video les voy a dar un tourcito y les voy a enseñar todos esos lugares. Así que no se pierdan esta aventura si están pensando venir en un crucero hacia Alaska. La verdad es que está hermoso, como pueden ver. Miren, enséñameles ahí alrededor, por favor. Miren, como pueden ver, se ve increíble. Miren, tenemos glaciares y todo. Así que no se diga más, vamos a darle. Let's go. Miren, primero que todo le quiero dar gracias a mi camarógrafa, mi hermanita. Hola, buenas. Hola. Mi hermanita Ana Rubí. Ella me anda grabando aquí. Un par de datos generales de este crucero. Tiene una capacidad de alrededor de 4.900 personas. El crucero mide alrededor de 1.100 pies de largo. El crucero, todo el viaje dura 7 días. Ok, entonces ahí les dejo un par de datitos generales. Miren, otro datito que deben de saber así rapidito es que andamos en Alaska, así que recomendadísimo pues que se traigan ropa adecuada para Alaska, una ropa que sea para la lluvia, una chaqueta caliente, qué sé yo, porque sí hace frío, o sea, está pegado el sol, hace calorcito, pero estamos en medio de glaciares y sí hace frío, aunque estemos en medio del verano. Otra cosita también es que este crucero salió desde la ciudad de Seattle, que es donde yo vivo, o desde Seattle se vino hacia Alaska y luego pasamos por la ciudad de Alaska y luego por Canadá y regresamos a Seattle, así que ojito con eso. Señores, estamos oficialmente ya moviéndonos, chéquense, ahí está la ciudad de Seattle al fondo. Pues ya se está ambientando aquí, miren mi mamá aquí bailando y todo, a ver, no, hombre, entonces sí, ya nos estamos moviendo, señores. Ya pusieron ambiente aquí y toda la vaina. Y pues también quería que apreciaran cómo se ve la ciudad de Seattle. Recuerden, yo estoy saliendo de la ciudad de Seattle de aquí y voy hacia Alaska y paso por Canadá, ok, entonces un poquito de contexto para que sepan. Así que vamos a darle a esto, que esto va a estar bueno. Vámonos. Ok, señores, esta es como la piscina principal justo al centro del crucero, ok. Este está en el deck número 15 y esta es como la piscina principal que tienen aquí. Allá al fondo pueden ver un área de niños también, de piscina para niños. Igual manera aquí ponen DJ, ahí se pone el chavo a tirar party y todo. Y aquí tienen una pantalla también donde se ponen movies de noche y pasan muchos como videos de show y todo eso, ok. Atrás de mí se encuentra el bar principal, que es el que está aquí. Igual es un bar con una vista excelente a todo el crucero. Aquí miren, vista 360, y ojito, aquí tenemos pues camastros también. Estos no tienen que reservarlo, el primero que viene, primero que lo toma, así que si quieren agarrar un buen lugar, vénganse temprano, ok. Y ojito con eso, chéquense esto. Este es una de las actividades que se paga, que yo voy a ir a hacer otro rato. Básicamente es como una bola que te lleva elevado afuera del barco y se puede ver una vista 360 de todo este lugar, así que pendientes porque voy a hacer eso otro ratito. Ok, amigos, ahí les va un par de datos generales sobre este crucero Anthem of the Seas. Y miren, resulta que este crucero tiene 18 restaurantes en total a través de todo el barco, incluyendo cafés, área de snacks, etcétera, ¿ok? Cuenta con un buffet principal que está abierto de desayuno, almuerzo y cena, que usted puede ir cuantas veces quiera. Y cuenta con 4 restaurantes a la carta que a ustedes les asignan. A nosotros nos asignaron 2, esos son a la carta, igual está abierto desayuno, almuerzo y cena. 5 de esos restaurantes no vienen incluidos, son restaurantes
restaurantes de especialidad que tienen que pagar un precio extra, usualmente como $50 por persona, ¿ok? Ahora les dejo los datos generales sobre la gastronomía aquí en el crucero. Ok, amigos, miren, y esto es lo que yo me agarré de desayuno en el buffet principal del barco, se llama Windjammer Buffet. Me agarré como un omelette, como un mini omelette con jamón, pedazo de puerco, salchichita, típico desayuno, ¿no? Tocino, papita, más papas, huevo y, ojo, esto es un avocado toast con prosciutto encima, que es como un tipo de jamón, ¿eh? Todo se ve rico, la verdad. Agarré pancito, juguito de naranja, café y este es como un yogur de fresa, se llama Strawberry Parfait, algo así. Nomás para que tengan una idea, ese es el desayunito de aquí del buffet principal. Y ojo que me han dicho que en los restaurantes a la carta el menú varía todos los días. Igual aquí en el buffet también. De desayuno, almuerzo y cena todos los días es un menú diferente. Así que ojito con eso. Ok, señores, esta es el D4, que es donde pasa toda la acción. Como pueden ver, aquí tiene muchas tiendas, aquí está toda la gente comprando de todo, ok. Aquí es donde está lo mejor, aquí se viene la gente, aquí van a ver muchos cafés, el Café Promenade, Sorrentos, que ahí tienen pizza, que ya viene incluida. Igual aquí tenemos un bar también. Más para allá hay más tiendas, joyerías, cafés, de todo. Igual aquí, chéquense, o sea, aquí todavía sigo en el Deck 4 y miren este pasillo, o sea, se siente como que ando en Las Vegas aquí, literal. Miren, aquí venden relojes finos, como ven. Aquí sigue el bar ese, como pueden ver. O sea, la vibra de este lugar sí me recuerda mucho a Las Vegas, Yo que he andado en Las Vegas muchas veces. O sea, solo con ver la decoración de muchos de estos lugares, miren, o sea, tiene buena vibra el barco y tiene muchas tiendas de lujo, así venden Gucci, venden cosas de Prada, relojes finos, tienen perfumerías, o sea, está bien surtido el barco. Yo nunca había estado en un crucero, pero debo de admitir, estoy bien sorprendido por cómo lo han decorado y parece que estoy dentro de un mall en Las Vegas, literal. Este es el Café Promenade, que es uno de los muchos que hay aquí de varios cafés. Lo bueno es que aquí tienen como snacks que ya vienen incluidos, sandwichitos, wraps, repostería, miren, pasteles, dulces y muchas cosas, galletas, frutas, eso está cool. Aquí habrá un cafecito yo también, así que vengan a agarrarse comida. Miren, estamos en el área de Solarium, que es un área solo para adultos, justo al frente del barco, ¿ok? Esta área está cool porque está cerrada, pero tiene mucho cristal, entonces entra mucha luz natural. Y como pueden ver, tiene muchas naturaleza, muchas plantas de verdad y todo, ¿ok? Hay muchas piscinas aquí, hay muchos jacuzzis aquí. Y por supuesto también tienen el respectivo bar y tienen un buffet chiquito también. Entonces, esta área está cool, exclusivamente solo para adultos, ¿ok? Aquí en el Solarium. Ok, amigos, miren, y ahorita vamos a ir a hacer la actividad esa que ven allá, que se llama North Star Experience. Es una de las actividades que se tiene que pagar y es una de las más baratas, vale como $39 y $40 por persona. Y miren, como pueden ver, eso es como una góndola que te lleva hasta arriba, o sea, te eleva y luego te lleva a un lado del barco, o sea, te deja colgando así a un lado del barco viendo el mar y luego se viene al otro lado y hace lo mismo. Y pues de esa actividad puedes ver vistas 360 de todo el barco, lo cual está increíble para la gente que le gusta tomarse pues las fotitos aesthetics o los videos así bonitos. Lo pueden hacer desde arriba porque van a tener una vista increíble de todo el barco. Así que no se diga más, vámonos para allá arriba porque está haciendo frío aquí, vámonos para allá arriba, let's go. Señores, chéquense, ya estamos aquí en posición, chéquense. Miren, este es como una góndola, chéquense esto. Miren, aquí van a poder ver vistas 360 del barco, del crucero. Ok, señores, ya estamos en la zona más alta, elevados. Chéquense cómo se ve el crucero desde aquí, por Dios. Miren esto, wow. Ojo, ya estamos afuera, chéquense. O sea, literal, estamos colgados a un lado del crucero. Esto te cuelga en el mar, chéquense.
Otro dato importante es que esta góndola tiene una capacidad de 12 personas a la vez, hasta 14 lo máximo, ¿ok? Entonces, ojito con eso por si vienen con familias grandes. Y también toda esta actividad dura entre 15 a 20 minutos, ¿ok? Nomás te eleva, te mueve de un lado y luego te mueve al otro y en total dura como unos 15 a 20 minutos. Así que ojito con eso. Señores, hemos llegado oficialmente a la primera parada de nuestra aventurita del crucero. Estamos en Sitka, Alaska. Bueno, este es un pueblito como costero que tienen aquí en Alaska, y un par de datitos que según estuve leyendo, aquí hay varios edificios, o bueno, mucha de la arquitectura aquí es de arquitectura rusa, porque no sé si sabían, pero Alaska antes era parte de Rusia y Estados Unidos le compró la tierra y lo convirtieron en Alaska. Miren, aquí está el crucero, chequen la magnitud del crucero, miren. Aquí está saliendo toda la gente ahorita. Vamos llegando, así que ahorita les doy un tourcito del lugar a ver qué ondas. Vamos. La verdad, la mayor atracción que dicen, este es el pueblito, este es como el downtown. La mayor atracción, según, es esta catedral de San Pedro, según. Y como dato interesante, nos estaba diciendo la chava que aquí en la ciudad de Sitka, Alaska, hay 8 osos por cada persona que viven aquí. O sea, hay más osos que personas en este pueblito, la verdad. Casi nadie vive aquí, como pueden ver. Pueblito medio rústico. Y pues sí, esta es la primera parada que tenemos de aquí del crucero de Alaska. Otro dato que deben de saber es que al ustedes llegar aquí a la ciudad, igual pues el crucero ya les incluye su servicio de shuttle, o sea, su servicio como de taxis que los trae aquí como al pueblito. Está cerca, está como 10 minutos, pero ojo, tienen que agendarlo, ¿ok? Pero si ya están tomados todos, ustedes pueden agarrar un taxi a su propia cuenta. Nosotros agarramos un taxi, era como un microbús. Nos cobraron $10 por persona, entonces si no quieren esperar o si no logran agendar un shuttle, pueden agarrar su propio como taxi. Ok amigos, y un par de datos interesantes sobre este pueblo de aquí de Sitka en Alaska es que tiene una población de alrededor de 8,000 personas. Esta también es la ciudad más vieja y la primera ciudad establecida de todo Alaska. No sé si sabían, pero Alaska antes le pertenecía a Rusia. Yo creo que en 1867 Estados Unidos le compró Alaska a Rusia por alrededor de $7 millones, o sea, hace más de 150 años. Y también otro dato muy interesante es que este pueblo es solamente accesible por mar o por aire, o sea, no se puede acceder por medio de tierra, no hay calles que conectan aquí. Entonces un datito muy interesante que les dejo, ¿ok? Chéquense, me encontré una tienda donde tienen pieles de animales de verdad. Miren, este es un lobo de verdad y ya compré algo, pero no me dejaron grabar, no dejan grabar adentro. Chéquense esto. Esta es una piel de lobo de verdad, Tienen pieles de oso también. Chéquense, aquí tienen otro también. Vaya, hasta tienen para pieles para los calzones también. Vaya. Para que se mantenga calientito ahí. Esta sí está bien peluda de verdad, chéquense esto. Oigan, pero está carísimo. O sea, ahí habían chaquetas de $5,000, $10,000, $15,000. O sea, es de piel de verdad, piel de reno, piel de conejo, piel de lobo, piel de oso, o sea, de nutria. Tiene de todo tipo de piel ahí, pero sí está caro, la verdad, Ok amigos, se ha llegado la hora del respectivo room tour. Nomás para que sepan, yo estoy en el deck número 6, en el cuarto 192, entonces en el cuarto 6192. Vamos a meter por aquí, vénganse para acá, venga, wow, pasen adelante. Miren, este es el cuartito. Ok, miren, les voy a encender la luz. Para encender la luz tienen que usar la tarjeta. Boom, para adentro. Ok, entonces miren, tenemos un espejito aquí de buen tamaño, de hecho, mire. Luego tenemos una cama, no sé si es king size. Yo voy a compartir cuarto con mi hermanita, pero esta la pueden dividir en dos. Entonces yo puedo llamar y hacerlo que lo dividan en dos, ok. Tenemos un pequeño pues televisor también. Tenemos un closet allá. Cámara por favor, allí.
Ahí hay una y aquí está el otro que es idéntico, se los voy a enseñar. Vénganse para acá, miren. No, de hecho aquel es más grande, pero aquí tenemos caja fuerte, tenemos un ropero de buen tamaño, pues gavetas, lo típico. Mi hermanita aquí dormida. Niña, estoy grabando video, bro, ahí diga hola o algo. No, hombre, chele. Mi hermanita está en el sillón, tenemos un silloncito, un poquito de arte. Y ojo, tenemos una pequeña oficinita, con asientitos de cuero y todo, miren. Espejo, información, aquí te dan información sobre los shows y todo eso, lo cual está cool. Pequeña cafetera, tenemos luces. Igual aquí tenemos secadoras. ¿Qué tenemos? Oh, tenemos una refri chiquita también. Ojo, eso no sabía yo, miren. También, ojo, les voy a enseñar el baño. A ver, Ansel, aquí está el baño. Miren, vamos a ver. Enséñeles ahí, cámara, por favor. Miren el baño. Es más, miren, hola, buenas. Pequeño sink, los jabones, el baño y el shower. Sí, está chiquito el cuarto, pero recuerden que estamos en un crucero. Entonces usualmente así es. Y lo mejor de todo, les voy a enseñar el deck. Chequense. Tenemos las cortinitas. Miren, esto es lo mejor de todo. ¿Ya están listos? Vénganse para acá, miren. ¡Wow! Este es el deck. Ahí al fondo pueden ver, hay otro crucero. Y aquí tenemos, estos son los botes de emergencia, ¿ok? Entonces, está cool tener dos sillitas aquí. Ahí les dejo el pequeño room tour del crucero de Alaska de Royal Caribbean, ¿ok? Vamos. Ok, amigos, y también otra área para los morritos, para los niños, es el Ziplex, que igual queda aquí en el deck número 15. Esta área está grandísima. Miren, aquí pueden jugar ping pong. Allá arriba creo que tiene mesitas de billar y hasta tiene un área para jugar Xbox también, ¿ok? También me han dicho que lo convierten como en pista de patinaje a veces, y también tienen carritos chocones. Esta pista la convierten en varios tipos de actividades. Toda esta área es como para familias, para niños. Está bien cool. Está cerca de la parte trasera del barco, ¿ok? El Ziplex se llama. Está bien cool para las familias que se vengan a pasar un rato aquí. Esta es otra de las actividades gratuitas que ya vienen incluida. Es la de escalar, pues, una pared. Ojo que esta actividad está bien llena, chéquense, mucha gente de aquí está esperando. Tienen que venirse a anotar si quieren venir a hacer esa actividad, pero está cool, chéquense. Amigos, hemos llegado oficialmente a la ciudad de Skagway en Alaska. Este es nuestro cuarto día aquí y nuestra segunda ciudad que estamos visitando. Y miren, como pueden ver, pues, o sea, no somos los únicos aquí. Aquí hay otros cruceros. Chéquense, aquí hay otro crucero, estos Celebrity que le dicen. O sea, no somos los únicos aquí, entonces van a ver miles de personas. O sea, este crucero donde yo me estoy hospedando tiene una capacidad de 4,900 personas. Entonces aquí vamos a ver como 20,000 personas en este pequeño pueblo de Alaska, así que vamos a ver cómo nos va, ¿no? Espero no sea todo un caos, pero miren esta vista, por Dios, está increíble, Vamos. Algo que está bien cool de este pueblo es que está justo a la par del embarcadero. O sea, nosotros estamos aquí, nos bajamos y ya estamos en el pueblo. No tenemos que caminar mucho, no tenemos que agarrar un tour ni nada. Y miren, chéquense, aquí tenemos la compañía donde hacen tour de helicópteros. Chéquense eso, apenas va aterrizando el chavo, miren. ¡Wow! Entonces, si ustedes quieren agendar tours para helicópteros, está justo aquí. Se bajan, se vienen para acá y aquí está. Mira, aquí les van a dar un tour del pueblo. Creo que hasta los pueden llevar a un glaciar, si no me equivoco. Entonces, tour de helicópteros está justo aquí, Ojo que no viene incluido, ese es un gasto aparte. Ok, mi gente, hemos llegado oficialmente al pueblito de Skagway, aquí en Alaska. Como pueden ver, allá está mi crucero al fondo. Y miren, amigos, está bonito, la verdad sí está bonito, está bien rústico el pueblo, porque tiene esa vibra, o sea, todo el pueblo está como construido a madera. Todos los edificios, como pueden ver, están como hechos a madera, parece como el viejo oeste aquí,
Muchas tienditas de souvenirs también, muchos lugares donde puede ir a tomar cerveza, lugares así. Entonces sí está bonito el pueblito de Skyway. Un par de datitos interesantes es que este lugar aparentemente hubo una fiebre del oro hace como 100 años. Entonces hay muchas joyerías aquí donde pueden encontrar piezas de oro por buen precio, ¿ok? Así que ojito con eso. Y también otra cosa que les quería decir es que hay muchos mosquitos, así que un buen tip que les voy a dar es que se traigan spray antimosquitos, porque sí hay muchos mosquitos y te van a comer vivo aquí, miren, otro tip que les voy a dar es que pueden, o sea, cuando llegamos al embarcadero pueden caminar y el pueblito está aquí cerca, pero si no quieren caminar pueden agarrar un shuttle, un bus. Les cobran como $3 por persona, una vuelta, y $5 todo el día. Así que si no quieren caminar un poquito pueden agarrar el shuttle y lo vienen a traer y lo vienen a dejar, ¿ok? Pero si estamos cerquita, el barco está ahí, nomás se camina como unos 10 minutos y ya estamos en el pueblo, ¿ok? Algo muy peculiar de aquí también es que está como en medio, o sea, el pueblo está justo en medio de dos montañas grandes y la verdad es que sí se ve increíble. Ahorita les voy a estar pasando ahí imágenes del dron y todo para que vean. Después de aquí vamos a ir a la ciudad de Juneau, que de hecho es la capital de Alaska, así que pendientes, y ahorita les voy a estar pasando imágenes de este lugar y todo, ¿ok? Ok, amigos, ya estamos en posición aquí en el tren. Este tren lo pueden comprar en el crucero o lo pueden comprar aquí cuando ya llegan a la tierra. Usualmente aquí te los venden más baratos. En el crucero todos los tours te los venden un poquito más caros. El tour del tren en el crucero cuesta alrededor de $190 por persona. Así que ahí les dejo el detallito. Y si se preguntan, si vienen con baños, vienen con calefacción por si les da frío también y todo, ¿ok? Ahorita les voy a pasar unos videos de cómo se ve la vista y el tourcito de este tren, que según me han dicho que es imperdible. Lo tienen que hacer, si vienen aquí a Skyway lo tienen que hacer sí o sí, así que ahorita les enseño qué onda. Vamos. Por cierto, pues aquí te dan un librito con toda la información sobre este tren, y de hecho tienen un mapa de todo el recorrido que hacen, ¿ok? Toda la ruta, todo el tour dura alrededor de 2 horas y media, 2 horas 45, así que nomás para que lo consideren. La verdad sí está larga la ruta y pues se ven unas vistas hermosas de las montañas y de todo Alaska en general, según, así que vamos a darle. Ok, amigos, chéquense, tenemos un robot que te sirve tragos, literal. A ver, miren, este robot literal te sirve tragos aquí en el crucero. Se llama el bar biónico, chéquense eso. Entonces, miren, la vaina está así. Voy a ordenar uno, la tarjeta que te dan para meterte al cuarto. Le escaneas aquí y aquí ordenas. Literal no hay nadie que te atienda, solo ordenas la bebida y el robot va y te la hace. Para obtener licor, o sea, el licor está arriba, el robot va, lo aprieta y ahí le sale el licor, chéquense. O sea, muy interesante esto. Mire, ahí, ese creo que es el trago de mi padrastro, miren. Ahí le metió Jack Daniels, ahorita le va a meter otro tipo de licor. Y toda la vaina, Ahí hasta le hace la meneadita como un bartender de verdad. Chéquense eso. Qué loco, Mira, ahí lo va a echar. Mire, mire, mire. Uff. All right. Vamos a meterle, Vamos. Y miren, ya cuando tu trago está listo, venís con la misma tarjeta. Le das aquí. Y luego viene tu traguito aquí, miren. Ah, ¿cómo ven? Aquí está el robot, Gracias. Ok, amigos, miren, este es mi traguito del bar biónico. Yo pedí, se llama Dirty Mama, mamá sucia. Trae Jack Daniels, trae vodka Grey Goose y trae tequila José Cuervo y lo mixtean con piña, con jugo de piña. Ese es mi trago. Y ojo, valen $12, $12, y los tragos no están tan llenos, o sea, te los ponen como 3/4 llenos, entonces ojito con eso, ¿ok? Pero sí, algo muy único. De hecho, yo he visto de este tipo de bar en Las Vegas, así que no es el único que existe. Así que saludcita por un traguito hecho por un robot en un crucero, Vamos.
Ok, amigos, miren, nos encontramos en el restaurante de Solari que está al fondo, enfrente del barco, ¿no? Nos encontramos a la hora de cena. Ojo que para la hora de cena necesitan reservación, ¿ok? Desayuno, almuerzo, no, pero para cena sí. Pero miren, algo muy peculiar de este restaurante es la manera en la que te sirven comida. Es como estilo buffet, pero te ponen los platitos pequeños individualmente. Miren, aquí tengo un salmón atlántico, miren. Miren, démenle el zoom ahí. Wow. Miren, un cevichito de camarones. Este es otro como pescado. Miren, te ponen las porciones chiquitas, lo cual está bien cool. Calamar, papas y miren esto también. Miren, aquí tenemos embutiditos de salmón, prosciutto y quesos y semillitas, ¿ok? Para los precios, ahí les va. Este salió alrededor de $250 la noche por persona y somos 4 personas adultas, entre comillas. Entonces multipliquen eso por 7 días y ahí les da el resultado del precio, ¿ok? Y eso te incluye básicamente todo. Bueno, no todo, te incluye la mayoría de cosas, la comida y tu cuarto. Bueno, ahí en ese precio no vienen incluidas las bebidas ilimitadas, ¿ok? Aparentemente los cruceros te cobra dinero extra si querés agarrar paquete de bebidas, así que eso no viene incluido, así que ojito con eso. Creo que el paquete de bebidas ahorita vale como $120 por día, pero ojo, lo tenés que agarrar por todos los días que vas a estar aquí, así que ojito con eso, Y también les quería dejar saber que este barco tiene mucho entretenimiento, ¿ok? Tienen todos tipos de shows. Tienen shows de música, tienen shows de magia, tienen shows de comedia, tienen clubs, tienen muchos bars. Tienen área para niños, área para familias, área solo para adultos. O sea, está llenísimo de muchas cosas que hacer, lo cual está cool. Pero ojo, creo que lo mejor de aquí son los shows. Todos los shows son como de calidad de Broadway, por lo que he escuchado. Y sí, la verdad, yo ya vi muchos shows aquí. Ya vi como 5 shows. Y sí, la verdad es que están increíbles, la verdad tienen una buena calidad, casi como calidad de Las Vegas, la verdad. Oigan, por cierto, amigos, se me había olvidado mencionar que este crucero sí te trae a ver un glaciar. Chéquense, miren. Aquí también pueden ver unas hermosas cascadas, chéquense. O sea, me tuve que levantar temprano para venir a ver esto, Oigan, y sí se llena, O sea, la gente aquí se abarrota por querer ver el glaciar, chéquense. Y bueno, y algo que me gusta es que el crucero llega hasta aquí y da muchas vueltas 360 para que todo el barco pueda ver el glaciar. Yo de hecho este glaciar seguramente lo han visto en la televisión o lo han visto en muchos lugares o muchas fotos en internet. Creo que es como el glaciar más famoso que tienen aquí, aquí en Alaska, pero sí. Miren, sí se ve espectacular, la verdad, ojito, también quería mencionar que, o sea, el crucero no llega hasta allá, ¿ok? Creo que ofrecen tours, si no estoy equivocado. Miren, aquí abajo hay un bote especial. Yo creo que hacen un tour donde te llevan justo el glaciar, pero el barco nomás llega hasta aquí, ok, ojito con eso, llega hasta aquí y gira varias veces 360 para que todo el mundo pueda ver el glaciar. De igual desde aquí se ve bonito, la verdad. Tuvimos suerte de que salió el sol, hasta el capitán dijo, tuvimos suerte de que salió el sol. La verdad no, aquí el clima es bien impredecible y a veces puede que esté lloviendo, a veces puede que quizás el clima no deje que se acerque tanto al glaciar, así que ojito con eso, ok, no todo el tiempo la experiencia va a ser así, ok, así que tuvimos suerte, la verdad, sí se ve increíble, espero les guste esto porque sí está espectacular. Hey amigos, entonces ¿qué les parece? Miren, esta es nuestra tercera parada de aquí del tour de Alaska. Esta es la tercera ciudad que hemos visitado. Pero bueno, bienvenidos a Juneau, Alaska. Un par de datos generales de esta ciudad es que esta es la capital de Alaska, ¿ok? Tiene una población de alrededor de 33,000 habitantes. Y ojo, esta es otra ciudad de esas que solo se pueden acceder por medio de aire o por medio del agua, ¿ok? No hay calles que conectan hasta aquí. Similar a la ciudad de Sitka, que ya la visitamos también. Esta es nuestra tercera parada y este es nuestro quinto día en el que estamos aquí. No se diga más,
Vamos allá abajito al pueblo a ver qué les puedo enseñar. Vamos. Algo que me han recomendado hacer mucho aquí en Juneau, Alaska, es como una góndola, no sé si la pueden ver, ahí dice tramp. Esa es bien famosa aquí y va hasta allá arriba, chéquense. Miren, va hasta allá arriba, miren. Entonces, creo que voy a hacer esa, nomás para enseñarles ahí cómo se ve toda la vista de toda la ciudad. Entonces, una de las actividades que les recomiendo hacer aquí en Juneau, Alaska es esas góndolas, ¿ok? Ok, mi gente, aquí se llama Gold Bell Tramp. Aquí es donde agarran los tickets y la entrada para hacer las góndolas. Yo les recomiendo que saliendo del crucero se vengan rapidito. Está mano derecha. Aquí estamos nosotros, mano derecha para acá y se vienen directamente aquí porque sí se llena. O sea, toda esta gente que viene aquí viene para hacer esto de las góndolas. Así que si quieren hacer esto, les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. Ojito, los precios están algo caros, $60 por adulto y $45 para niños, ok. Señores, hemos llegado. Este es como el mirador de aquí. Ahorita les enseño qué ondas. Aquí ya estamos hasta arriba, miren, chéquense. Miren, ¿están listos para esto? Chéquense esto, miren, esta es la vista. La mejor vista que van a ver de aquí de Juneau, Alaska, Chéquense esto. Wow. También tu boleto es ilimitado, puedes montarte cuantas veces quieras, hasta las 8 de la noche, creo. Entonces, sí está caro, pero te puedes montar ilimitadamente hasta las 8 de la noche. Ay, chéquense, aquí tienen un café también, miren, aquí tienen como un área de souvenirs, tienen un café y todo. No, sí está increíble aquí, chéquense, les voy a enseñar esto otra vez y como pueden ver hay mucha neblina, estamos bien alto en la montaña, estamos a más de 1300 pies de altura. Miren, ahí va otro de regreso. Wow, wow, no, esta vista sí está espectacular. Lo tienen que hacer, definitivamente tienen que hacer esto cuando vienen aquí. Chéquense, esto es piel de raccoon, lo cual es mapache. Miren, $65 si quieren agarrar una piel de mapache. Aquí en Alaska, miren, tienen pieles de todo tipo y chéquense, tienen calzones de piel bien peluditos, miren, como ven. Entonces, algo que solo van a ver aquí, hasta billetes le han puesto ahí. Miren, un billetito de $100 y todo, para mantenerse calientito, Hemos llegado oficialmente a la última parada que tenemos. Aquí estamos en Victoria, Canadá. Ahí les van un par de datos interesantes sobre esta ciudad. Le llaman como por apodo el jardín de Canadá porque hay muchas flores. La verdad es que me he fijado que tiene muchas flores en todos lados, en casas y todo. Entonces sí, muy acertado el apodo, Y chéquense, miren, esta es como la zona central de aquí de Victoria. También me he dado cuenta que muchos de los edificios son como bien rústicos, Esta es como la zona céntrica, pues ahorita voy a ir a caminar un poquito más para allá. También otro datito es que este tiene una población de alrededor de 92,000 personas. Y sí está muy fresa el lugar también, He visto muchas casas, muchos carros medio lujositos. He escuchado que están bien caras las casas aquí, entonces una zona medio fresona de aquí de Canadá. Ay, miren el brother aquí, chéquense, miren, viene un scooter y viene cantando y tocando la guitarra, miren, wow. ¿Cómo ven al brother? ¿Solo en Canadá o qué? Sí, como pueden ver, esta es la zona céntrica de la ciudad. Aquí hay un montón de tienditas en todo esto. Como pueden ver, hay mucha gente, toda esta gente se va bajando del crucero como yo, miren, muchas florcitas como les estaba diciendo. Así que sí, esta es como una probadita de esta hermosa ciudad, la ciudad de Victoria en Canadá. Ok, miren chicos, la vaina está así, donde ven estos árboles aquí que están peluditos. Esta es como toda una vía donde hay tiendas. Como pueden ver, todo esto aquí a la derecha y a la izquierda hay restaurantillos, hay tiendas, hay gente tocando música en vivo y todo, ¿ok? Entonces, esta es como la zona céntrica de Victoria y si quieren bajarse al crucero y venir a comprar algún souvenir o algo, lo pueden hacer aquí. Aquí van a encontrar
muchísimas tiendas en toda esta área, ¿ok? Y chéquense, amigos, aquí tienen al mero Darth Vader tocando violín, chéquense, metiéndole duro el pobre ahí. ¿Sabes que la economía está dura cuando tienen al Darth Vader tocando violín en una esquina en Canadá? Señores, y si tenían alguna duda que andamos en Canadá, chéquense, aquí está el hotel The Empress. Aquí se tienen que tomar la respectiva foto. Miren, mi mamá ya va a ponerse en posición para su fotito, chéquense las banderas de Canadá, de Canadá. Entonces sí, respectiva foto en este edificio rústico que tienen aquí. Hay datito interesante que me acaban de decir, es que este hotel lo construyeron en 1904, o sea, hace 125 años. Obviamente ya lo han renovado muchas veces, especialmente de adentro, pero yo creo que aún conserva parte de su infraestructura original, ¿cómo ven? Ok, amigos, y miren, este es el famoso Parlamento de aquí de Victoria, Canadá, que es un edificio que lo tienen que venir a visitar, según he escuchado, un edificio muy importante aquí. Y aquí también pueden pagar para que les den tours. Ahorita está cerrado, la verdad no sé exactamente los horarios, pero pueden venir aquí y hacer un tourcito ahí, ¿ok? Entonces, amigos, aquí desde Victoria, Canadá, concluimos esta aventurita del crucero de Alaska. Este es uno de los videos más largos que he hecho, la verdad. Espero les haya gustado, y si encontraron algo valioso en este video, se los agradecería si me dejan un like y que no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿ok? Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este video y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye.